Enloquecen los senadores y diputados del PRIAN al escuchar el informe de actividades de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ella misma quien caminó y aprendió del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy Rosa Isela Rodríguez se presentó en la Cámara de Senadores y Diputados para cerrarles la boca a políticos de la derecha, quienes solo critican al gobierno en turno. Escuchemos el poderoso discurso de la secretaria de Gobernación. Señora secretaria, hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad. La invito amablemente a ponerse de pie. Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo del análisis del primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Sí, protesto. Gracias. Enterada usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En cumplimiento del resolutivo segundo del acuerdo para la realización de esta comparecencia, se otorga el uso de la palabra a la ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, hasta por 20 minutos. Adelante, secretaria. No pasa nada. Honorable Cámara de Diputados, comparezco ante esta soberanía en cumplimiento del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, y a todos los integrantes de este cuerpo colegiado. Saludo también al presidente de la Junta de Coordinación Política, el líder del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, al diputado José Elías Licha, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, al diputado Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, al diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Me dirijo a ustedes con respeto, representantes populares, a quienes agradezco por convocarme a este Palacio de la Democracia, sede de la pluralidad y de la diversidad política del país. Dedico esta comparecencia a los trabajadores migrantes, al magisterio, a los obreros, a los pueblos originarios, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, a las niñas, a los niños, al pueblo de México. Permítanme reconocer el trabajo que realizan a diario ustedes, legisladores y legisladoras, al generar, analizar, discutir y aprobar leyes que benefician a las mexicanas y mexicanos. Porque si bien el cambio que vive nuestro país mucho es
producto de la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, también es reflejo del compromiso y la labor de ustedes, parlamentarios, parlamentarias, a través de cada ley aprobada con la que impulsan la profunda transformación del país. Quiero dejar claro desde el inicio de esta comparecencia que podemos no estar siempre de acuerdo en lo particular, porque hay diversas formas de pensar, pero estoy segura de que la mayoría de las y los parlamentarios mexicanos apuestan porque a México le vaya bien. Sabemos que hay diferentes formas de gobernar, de hacer política pública, pero lo deseable es que los tres niveles de gobierno busquen soluciones de fondo a los grandes problemas de la nación, sin desdén ni dilación. Reconozco que existen retos importantes y claro que hay desafíos, pero México es grande y está en paz. Desde esta tribuna reafirmamos que en México no hay perseguidos políticos, pero tampoco hay margen para la impunidad. Aquí no hay represión ni censura. La Secretaría de Gobernación es garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz. México, nuestro México, es un país grandioso, con gente solidaria y generosa. Es grande en población, en tamaño y en potencial económico. Somos el 11º país más poblado del mundo, con más de 133 millones de habitantes, 30% de ellos jóvenes, una fuerza demográfica vital. Y conforme a las cifras del Consejo Nacional de Población, del CONAPO, en las próximas 3 décadas se prevé que la proporción de adultos mayores supere a la de jóvenes. Estamos ante la oportunidad de planificar el futuro de nuestra nación y trascender el horizonte de un sexenio. Debemos pensar y trabajar en el modelo del país al que aspiramos en los próximos 30 años. Hoy, el promedio de hijos por mujer es de 1.7, una cifra muy distinta a la de los años 70, cuando superaba los 6 hijos. Este cambio se complementa con un aumento en la esperanza de vida, que en el último medio siglo ha pasado de 60 a 75 años promedio y en el caso de las mujeres es cerca de los 80. Mientras el mundo enfrenta incertidumbre y tensiones, nuestra nación se distingue por la solidez y estabilidad de su economía. No es una frase, es una realidad. México cambió y se transforma para bien. Contamos con una moneda fuerte que, lejos de devaluarse, su valor se apreció con respecto al dólar. La inversión extranjera directa alcanzó un récord de 34,000 millones de dólares en la primera mitad de 2025, un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo de 2024. El sector turístico superó expectativas, con ingresos por más de 32,000 millones de dólares en 2024, un 7.4% más que en 2023. Y actualmente somos el 6º país más visitado del mundo. Además, en agosto de 2025 se tenían registrados 22.4 millones de empleos formales ante el IMSS. La tasa de desocupación se ha mantenido en sus niveles más bajos desde que el INEGI realiza esa medición, 2.7 para el segundo trimestre de 2025, lo que nos ubica como el 7º país con menos desempleo a nivel mundial. La inversión en programas sociales universales y el aumento del salario mínimo tienen un impacto. Como resultado de estas políticas, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Tan solo en este año se tiene una inversión social superior a los 850,000 millones de pesos en beneficio de 32 millones de familias. No buscamos crecimiento económico por el crecimiento mismo, sino un desarrollo que dignifique la vida de todos los mexicanos y mexicanas, especialmente de aquellos que por mucho tiempo fueron olvidados. Otro rubro en el que trabajamos a diario es en brindar seguridad a la población. Reconocemos la dedicación incansable de la presidenta Claudia Sheinbaum a este reto. Ella encabeza diariamente el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Estos esfuerzos han rendido frutos notables, como la reducción de homicidios durante 11 meses consecutivos en 25%, gracias a la coordinación interinstitucional y a la labor de compañeros extraordinarios como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, que exponen su vida junto a miles de soldados, marinos, policías, detectives, para proteger a mexicanas y mexicanos. La comisión de delitos o los actos de corrupción no detendrán el avance de un proyecto que impulsa la mayoría. Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo. La señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme. Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica. La transformación avanza y con ella la justicia. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia nacional de seguridad basado en 4 ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación total en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Desde la Secretaría de Gobernación coordinamos el eje de atención a las causas bajo un enfoque social, porque la paz se construye todos los días en cada casa, en cada calle, en cada colonia y en cada comunidad del país. Jóvenes que antes no tenían opciones para acceder a becas, hoy acceden a capacitación laboral, a espacios deportivos, culturales. Familias que viven en municipios con altos índices de violencia, hoy reciben apoyos y servicios de los programas de bienestar. Se han creado 566 consejos y comités de paz, a través de los cuales la ciudadanía organizada recupera espacios públicos en Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, por mencionar algunos. También promovemos la participación social a través de las consultas indígenas. En Sonora, Sinaloa y Oaxaca, las comunidades ejercen su derecho a decidir sobre proyectos que se construirían en su territorio, porque sin voz comunitaria no hay paz duradera. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz se han recabado y destruido 5,515 armas de fuego y 639 granadas, así como cargadores, cartuchos y estopines. Además, se han intercambiado 5,487 juguetes bélicos por juguetes didácticos. Con el Tianguis de Bienestar se han visitado 75 comunidades de 19 municipios de Oaxaca y Guerrero, en beneficio de 48,939 familias, con la entrega gratuita de 1.5 millones de piezas y 93.2 toneladas de bienes nuevos asegurados en las aduanas, como ropa, calzado, utensilios y juguetes. En esta labor
Ha sido fundamental el trabajo de las mesas de paz, espacios de coordinación donde se reúnen gobernadores, presidentes municipales y autoridades de todos los niveles que toman decisiones eficaces, replicando el modelo del Gabinete de Seguridad Federal. Todo este trabajo lo hacemos con la convicción de que México no está condenado a la violencia, México está destinado a la paz. Y como responsable de la política interior en la Secretaría de Gobernación, impulsamos el diálogo, la atención ciudadana y la resolución de problemas por la vía pacífica. Sabedores de que la paz social no solo es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos a través del diálogo y la concertación. Hoy, la fuerza del Estado se usa para construir gobernanza. La Secretaría de Gobernación hace su tarea como puente de diálogo entre las instituciones del Estado, el Poder Legislativo y la ciudadanía. Atendemos conflictos de una gran diversidad de temas, como disputas comunitarias, controversias agrarias, bloqueos en vías de comunicación, tensiones por proyectos de infraestructura, solicitudes de servicios básicos, garantizando que las demandas sociales tengan una resolución. Estos temas contribuyen directamente a preservar la estabilidad social y a consolidar la confianza de la población en sus instituciones. En este primer año de gobierno se atendieron más de 2.900 controversias y movilizaciones sociales a nivel nacional. Se respondieron 3.371 peticiones ciudadanas y se instalaron mesas de concertación para resolver problemáticas en las entidades federativas. Cada mesa de diálogo instalada y cada acuerdo alcanzado contribuyen a fortalecer la gobernabilidad democrática y el trabajo del Gobierno de México con la población. En este primer año de la 66ª legislatura, su compromiso ha sido fundamental. La agenda promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum encontró en este Congreso un eco que no solo resonó, sino que se tradujo en leyes y reformas que ya forman parte de la nueva realidad mexicana. Felicidades a ustedes por las reformas alcanzadas. Como las reformas constitucionales para la protección y ampliación de los derechos de las mujeres, para hacer realidad la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencias, así como las reformas al artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que saldan la deuda histórica de la participación de las mujeres en la historia y transformación de nuestro país, o la reforma histórica que permitió al pueblo de México elegir directamente a quienes imparten justicia. El Gobierno de México reitera su compromiso con la división de poderes y con el fortalecimiento del Estado de Derecho. También se ha fortalecido el diálogo con los gobiernos locales a través de la instancia de gobernación que coordina esfuerzos con los municipios. En este marco, organizamos el primer Encuentro Nacional Municipal, un evento histórico que convocó a los 2.462 alcaldes del país para construir de manera colectiva la paz, la justicia y el desarrollo. Un claro ejemplo de este tipo de coordinación de esfuerzos es el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, proyecto que salió del corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender a una región de casi 10 millones de habitantes, históricamente olvidada. En materia de juegos y sorteos, hay interés de esta Secretaría por cambiar la ley de la materia.
vigente desde 1947. Son 78 años sin ninguna modificación, sin actualizarse, a pesar de que los avances tecnológicos les impactan. Cuando llegué a la Secretaría, una de mis primeras reuniones fue con los empresarios de este ramo, con quien acordamos 3 cosas muy sencillas. El primer acuerdo: no corromper a los servidores públicos de gobernación. La secretaria no tiene representantes ni intermediarios y que denuncien si alguien les extorsiona. 2. La secretaría está en la disposición de revisar y regularizar la situación de sus empresas, siempre y cuando paguen sus impuestos. 3. Se trabaja en una legislación que dé certeza a sus inversiones y sancione los posibles ilícitos relacionados con el lavado de dinero. Por otro lado, garantizamos el pleno ejercicio de la libertad de culto. En este periodo se han otorgado 259 nuevos registros a igual número de asociaciones religiosas, que en total suman 10,446. Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, este trámite se agilizó y pasó de tardar años a solo 3 meses. Con el reconocimiento de la personalidad jurídica, las asociaciones religiosas pueden proteger su patrimonio y realizar gestiones ante cualquier autoridad, como abrir cuentas bancarias, pagar impuestos, celebrar contratos, y también les permite adquirir y registrar bienes inmuebles. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en su representación, asistí a Ciudad del Vaticano a las exequias del Papa Francisco y posteriormente al inicio del pontificado del Papa León XIV, a quien entregué en propia mano la carta de invitación del Gobierno de México para que visite nuestro país. Estamos optimistas de la respuesta porque somos un pueblo cálido y hospitalario. Y en el marco de la política de derechos humanos se asumió la responsabilidad histórica con la verdad y la justicia. En un acto simbólico y de gran trascendencia, ofrecimos una disculpa pública a las víctimas y sus familias por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968 por un gobierno autoritario. Este acto de desagravio se hizo desde la misma entraña de la institución que en 1968 se usó como instrumento del Estado para reprimir al pueblo. Con ello se rompió con el encubrimiento del pasado y se refrendó el compromiso con la memoria histórica para que barbaries como esta no se vuelvan a repetir. Y en el doloroso episodio de Ayotzinapa, sucedido en septiembre de 2014, nuestro compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable. Mantenemos un diálogo permanente con las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes tienen todo el derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. Se impulsa que la investigación se refuerce con el apoyo de la ciencia y la tecnología, analizando nuevamente toda la evidencia, desde vehículos y rutas hasta personas involucradas, para ubicar nuevos puntos de búsqueda y avanzar en las investigaciones. Este enfoque permitió a la Fiscalía detener y procesar a 158 personas, de las cuales 121 están en prisión preventiva y a 37 les fueron impuestas medidas cautelares por los jueces. Continuaremos trabajando para asegurar que no haya impunidad. Por otra parte, también se ha reforzado la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Es un compromiso con cada familia que anhela tener de vuelta a sus seres queridos. Se impulsó un proceso inédito de escucha activa,
con la participación de más de 450 colectivos y familias de víctimas, donde personalmente participamos. De esta experiencia surgieron 570 propuestas, muchas de las cuales hoy forman parte de la ley en materia de personas desaparecidas que ustedes aprobaron recientemente. Muchas gracias por su trabajo. El 10 de septiembre, el Senado designó a familiares de víctimas, especialistas en el tema, representantes de organizaciones, como consejeras y consejeros ciudadanos del Sistema Nacional de Búsqueda. Y el 12 de septiembre, en la sede de Gobernación, rindió protesta a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tras un proceso de consulta pública. La agenda de trabajo incluye apoyar con programas de bienestar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, garantizar seguridad y protección a las familias de las víctimas, la obligatoriedad de iniciar carpetas de investigación de inmediato por desaparición, la creación de una plataforma única de identidad vinculada a la CURP con datos biométricos, una base nacional de carpetas de investigación, fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses para agilizar los procesos de identificación humana. Con el gobierno de Estados Unidos mantenemos el diálogo como el fundamento de la relación y la base para una cooperación efectiva en materia de migración y seguridad, bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida. Ante la política migratoria de Estados Unidos, la presidenta de México instruyó la puesta en marcha de la estrategia México te abraza, con la participación de 34 dependencias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de nuestros connacionales repatriados, a quienes se les brinda acceso a programas de bienestar, de salud, educación, alimentación, inclusión financiera y empleo. Gracias a este esfuerzo, más de 99,000 personas han sido recibidas con calidez, otorgando más de 564,000 servicios que incluyen alimentación, hospedaje, atención médica, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, orientación jurídica, documentos oficiales y la entrega de tarjetas paisano. Además, las empresas mexicanas han ofrecido para ellos 70,000 empleos. Muchas gracias. Nuestros connacionales en Estados Unidos no están solos, son el corazón de nuestra patria, un puente entre dos pueblos. Su trabajo incansable no solo impulsa el progreso en su país de acogida, sino que también es un pilar fundamental de nuestra economía y una muestra de la fortaleza de nuestra gente. Por eso, con la estrategia México te abraza, les reiteramos que siempre serán recibidos en casa con dignidad y oportunidades. Muchas gracias a todas las instancias que participan en México te abraza. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, participamos junto a otras dependencias federales, estatales y municipales en los preparativos para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en coordinación con la FIFA, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Trabajamos por una organización que refleje la grandeza de nuestro país en las 3 sedes importantes que nos corresponden: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se celebrarán 14 partidos. Además, se impulsan eventos y actividades en todo el territorio nacional para que la celebración llegue a cada rincón de México. Señoras legisladoras y señores legisladores, este primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación
Ha sido un año de cambios profundos. Hemos entrado en una nueva etapa con un gobierno del pueblo, que sirve al pueblo, que mantiene el respeto a la división de poderes y que fortalece la coordinación con las entidades federativas y los municipios mediante el diálogo permanente. Garantizamos la libertad de expresión y brindamos protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Promovemos la cultura de la no discriminación, reafirmando que la diversidad es una de las mayores fortalezas de nuestra nación y que las conductas derivadas de la discriminación, como la misoginia y el racismo, son males que nos corroen como nación. Como muchas mujeres mexicanas, en mi caso como mujer, he vivido el peso del machismo y la misoginia. Y como mujer indígena, he sentido la injusticia de la discriminación por racismo y clasismo. Pero hoy, con el conocimiento que da la experiencia, puedo decir con total convicción que las actitudes discriminatorias de nuestra sociedad se quiebran frente al avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y el poder de nuestra voz. No hay moral en tratar de humillar a las personas o en negar su valía por el hecho de ser mujer. En esta nueva etapa de la vida pública nacional, tampoco tienen cabida los discursos de odio. Nuestra fuerza como nación reside en la diversidad cultural, en el respeto mutuo, en la construcción de una sociedad donde cada uno y cada una tenga un lugar, y en reconocernos como un pueblo con una profunda riqueza histórica. Como gobierno, el reto que tenemos ante nosotros es grande: consolidar la transformación que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. El compromiso es no fallarle a las mexicanas y a los mexicanos en su demanda de construir un país libre, soberano, verdaderamente democrático, seguro, incluyente, con justicia, bienestar social y prosperidad compartida. Mi reconocimiento a las diputadas y a los diputados que legislan por el bien de México, a los buenos tribunos que desde la diversidad de pensamiento promueven lo mejor para la nación. Finalmente, quiero decirles que me siento muy honrada de servir a mi país bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Gobernación está al servicio del pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Gracias. Honorable Cámara de Senadores, comparezco ante esta soberanía en cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a la presidenta de la mesa directiva, senadora Laura Itzel Castillo Juárez, y a todas y a todos los integrantes de este cuerpo colegiado. Por supuesto, al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Grupo Parlamentario de Morena, senador Adán Augusto López Hernández, al senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al senador Manuel Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al senador Manuel Añorbe Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
al senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, y a todas y a todos los legisladores presentes. Reconocemos el trabajo que realizan todos los días y sus importantes aportaciones para fortalecer la vida democrática de nuestro país. Mañana se cumplirá un año de que en un hecho inédito, por primera vez en 200 años, una mujer haya asumido la más alta posición política en el país, la presidencia de la República. Se trata del segundo gobierno humanista que avanza en la continuidad con cambio, mediante la aplicación de un modelo que ha demostrado ser efectivo. Hoy México tiene una moneda estable, cuenta con una economía sólida y en crecimiento, registra récord en inversión extranjera directa, es el sexto país más visitado del mundo. Tiene una de las tasas de desempleo más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El salario mínimo aumentó 12% este año, lo que permitió recuperar en 135% su poder adquisitivo. De enero a julio de este año, la recaudación creció más de lo programado. El cambio de rumbo en la forma de hacer las cosas en los últimos años ha implicado grandes inversiones públicas en obras turísticas, ferroviarias y de transporte. Se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Interoceánico, el Insurgente, y están en marcha los trenes Ciudad de México-Pachuca y la Ciudad de México-Querétaro. Además, se tienen otros trenes proyectados para este mismo año. Todo esto ha generado un importante dinamismo en la economía del país, pero también ahorros, porque se cuida el presupuesto público y se combate la corrupción. Ese ejercicio responsable nos permite destinar mayores recursos a los programas sociales en beneficio de la gente. Solo este año se tiene destinada una inversión superior a los 850 millones de pesos para generar bienestar en favor de 32 millones de familias. Todas las políticas públicas de la presidenta buscan mejorar las condiciones de vida de mexicanas y mexicanos. La doctora Sheinbaum tiene el compromiso de construir el segundo piso de la transformación. Por ello se reúne todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad para analizar la problemática delictiva en el país y tomar decisiones en favor de la construcción de la paz, en especial de aquellas zonas donde se concentra la violencia. Este trabajo diario se repite en todo el territorio nacional a través de las 266 mesas de paz regionales y 32 estatales, donde se reúnen autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia para acordar operativos y acciones conjuntas en beneficio de las comunidades. Esa labor permanente y coordinada ha permitido la reducción en 45.6% del promedio diario de los delitos de alto impacto en el país entre 2018 y agosto de este año. La Estrategia Nacional de Seguridad ha funcionado y seguirá generando resultados en el corto, mediano y largo plazos. El primero de los ejes de esta estrategia, la atención de las causas que generan la violencia, busca dar solución a problemáticas que existen en las familias y comunidades para evitar que nuestros jóvenes sean atraídos por la delincuencia o víctimas de las adicciones, para que la población cuente con alimento, acceda a programas y servicios y tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.
Desde el inicio de este gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a coordinar el esfuerzo de más de 35 instituciones federales. Por esa razón se tiene todo un despliegue de servidoras y servidores públicos que recorren las calles de colonias marginadas y con altos índices delictivos, precisamente para atender las causas que generan la violencia. Llevamos servicios a donde antes no llegaban, opciones educativas o laborales a nuestros jóvenes, apoyo a madres cuidadoras, trámites y servicios. Visitamos miles de hogares, más de 167,000, sobre todo de aquellos lugares en donde hay jóvenes en riesgo. Las mesas de paz contribuyen con mucho a esta tarea, mediante la organización de ferias de paz, donde personas mayores, jóvenes, niñas y niños acceden a la salud y a programas, se incorporan al sistema educativo, participan en talleres, actividades culturales, deportivas, artísticas y de recuperación de espacios públicos en sus comunidades. También llevamos el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, para concientizar a la población sobre el peligro que representa para nuestras niñas, niños y jóvenes tener armas de fuego en casa. Instalamos módulos en atrios de iglesias católicas y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, intercambiamos por dinero en efectivo, de forma totalmente anónima, pistolas y revólveres, subametralladoras y fusiles semiautomáticos de diferentes calibres, granadas, estopines, municiones y todo tipo de artefactos que la población posee. Del 10 de enero pasado, que comenzó Sí al Desarme, Sí a la Paz, a la fecha, hemos canjeado más de 5,800 armas largas y cortas y granadas en 275 municipios de 29 entidades. Con este programa seguimos reiterando la convicción de que México, nuestro México, no está condenado a la violencia. México está destinado a la paz. Asimismo, la presidenta de México tomó la decisión de continuar con el Tianguis de Bienestar para entregar a la población en pobreza bienes nuevos incautados en aduanas o decomisados a la delincuencia de manera gratuita. Con esta acción, que iniciamos el 3 de junio, hemos llevado a más de 48,000 familias en pobreza extrema o afectadas por emergencias naturales de 19 municipios de Oaxaca y Guerrero, 1,492,000 artículos y 93,2 toneladas de bienes. De la misma forma, impulsamos la conformación de consejos de paz y justicia cívica para la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sociedad civil, iglesias, sector académico, empresarial, con el fin de construir la paz en sus territorios y evaluar resultados. También se fomenta entre vecinas y vecinos la integración de comités de paz para tener una interlocución más rápida y cercana con sus autoridades. Esto ha hecho posible la rehabilitación en conjunto de canchas, colocación de luminarias y recuperación de plazas y espacios públicos. Así, avanzamos en la atención de las causas que generan la violencia, pero también la pobreza y la desigualdad en el país. Es una estrategia que ya ha dado resultados. Nada menos 13,4 millones de personas salieron de la pobreza en 6 años. Un hecho histórico que demuestra la efectividad del modelo impulsado por los gobiernos humanistas. El de la presidenta Claudia Sheinbaum también es un gobierno sensible a las necesidades de la población y al dolor de las víctimas de delitos o de violaciones de sus derechos y garantías constitucionales. A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han brindado en el último año más de 65,700 servicios de apoyo jurídico, psicológico, médico, y se ha concretado la garantía de la reparación integral del daño a víctimas. La actual administración tiene como una de sus prioridades la atención de familiares y colectivos de personas desaparecidas. Por eso la presidenta nos instruyó a reunirnos con todas ellas, y así lo hicimos. Con esa indicación
pero también como resultado de una convicción personal a lo largo de varias semanas, recibimos y escuchamos a más de 450 personas integrantes de colectivos. Conocimos sus historias, sus planteamientos, los que deseaban incorporar a la iniciativa de reforma en materia de búsqueda. Reconocemos la lucha que han librado al tratar de encontrar a sus seres queridos y por eso acompañamos su dolor con acciones concretas. 1. La primera de ellas es la aprobación de los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que hizo esta honorable Cámara. Gracias por su compromiso con este tema. La segunda es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante más personal, recursos y maquinaria especializada en el decreto publicado por la Presidencia. La tercera es la aprobación de la iniciativa de ley que incorporó las propuestas de familiares y colectivos de búsqueda. Gracias también por su apoyo. Y la cuarta es la consulta en la que participaron familiares, colectivos y personas expertas para designar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hoy ya se tiene nueva comisionada. Ahora podremos contar con mejores mecanismos y organización en los procesos de búsqueda que nos permitan encontrar a sus familiares y alcanzar la justicia. En el caso Ayotzinapa, mantenemos el diálogo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum con las madres y padres de los jóvenes desaparecidos y de forma paralela, con nuevas tecnologías, se fortalecen las acciones de búsqueda en campo y el análisis de información. Continuamos el fortalecimiento de las líneas de investigación. No se escatimarán esfuerzos para encontrar a los jóvenes y atender a las víctimas indirectas de estos lamentables hechos. Decir que hemos dado pasos decisivos para fortalecer el derecho a la identidad de todas y todos los mexicanos, con las recientes modificaciones legales. Hoy la clave única de registro de población, la CURP, es el Documento Nacional de Identificación. Esto significa que será aceptada en todo el territorio nacional, lo que simplificará y agilizará trámites esenciales, pero además se convierte en una herramienta crucial para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas debido a la incorporación de datos biométricos. También, a través de la Comisión de Amnistía y del Comité de Preliberaciones, se realizan acciones para gestionar que mujeres y hombres que enfrentan condiciones vulnerables o sufren enfermedades crónicas obtengan su libertad. Como Secretaría de Gobernación, mantenemos una relación permanente con gobernadoras y gobernadores, presidentas y presidentes municipales para contribuir a la atención de las diversas problemáticas y retos que enfrentan en sus territorios. Trabajamos de la mano, sin importar colores, porque la transformación de México es tarea de todos. Eso nos ha permitido crear la Agenda de Derechos Humanos para estar coordinados a través de los secretarios de gobierno de las 32 entidades, identificar retos y acordar rutas de acción conjuntas en materia de búsqueda de personas, libertad de expresión y en la aplicación de protocolos de atención a la protesta social. Esa relación con los estados también nos permite avanzar en otros temas, como el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que la presidenta puso en marcha para revertir el rezago histórico en que se encuentran casi 10 millones de familias en 10 municipios: Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlanepantla, Valle de Chalco y Chimalhuacán. Se trata de una acción conjunta donde el gobierno federal aporta el 60% de los recursos, la entidad el 30% y los municipios el 10%. En este sexenio se destinarán casi 75,000 millones de pesos a la realización de 268 acciones de infraestructura, vivienda, transporte, vialidad, iluminación, recuperación de parques, jardines, residuos sólidos, educación, agua potable y drenaje y salud.
Como parte de nuestras responsabilidades, trabajamos con las diferentes asociaciones religiosas del país con el propósito de sumar esfuerzos en la construcción de la paz y hacer más expeditos sus trámites, porque queremos que se centren en lo que es su propósito, brindar apoyo espiritual a quien lo necesita. En materia de juegos y sorteos, tenemos el interés de modificar la ley en la materia con su apoyo, que data de 1947. Cuando llegué a Gobernación, me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité 3 cosas. 1, no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos. 2, en Gobernación estamos en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de sus empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de sus impuestos. 3, se trabaja en una legislación para dar certeza a sus inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero. Además, tenemos una comunicación respetuosa institucional con el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las cámaras legislativas en el marco del diálogo democrático que debemos tener para sacar adelante los temas relevantes en beneficio de la población. El Gobierno de México respeta la independencia de cada poder, pero también promueve el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades. Libertad de expresión, libertad de movilización, libertad religiosa, todas las libertades. A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas. No se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Como nunca hoy en el país se ejercen los derechos y las libertades. Los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica. Es parte de nuestra responsabilidad atender la protesta social mediante el diálogo, la concertación y el trabajo coordinado con los 3 niveles de gobierno. Para ello tenemos mesas de mediación entre la población demandante de atención y las distintas autoridades involucradas. Estas acciones permitieron preservar la estabilidad, garantizar servicios básicos, proteger derechos, realizar obras de infraestructura y fortalecer la cohesión social. También fomentamos la civilidad y la cultura de la paz y el respeto. Rechazamos cualquier forma de discriminación, racismo, machismo, sexismo, misoginia o clasismo. Con nuestra primera presidenta en la historia del país, no hay vuelta atrás en el avance de los derechos de las mujeres. Hoy nuestras hijas y nietas saben que todas pueden aspirar a una posición de alto nivel en el país, a ser presidentas municipales, gobernadoras, secretarias de Estado, senadoras, presidentas de la mesa directiva y de la Cámara Alta y hasta presidentas de México. Gracias a la propuesta de la doctora Sheinbaum y a la aprobación unánime de este honorable Senado, 24 heroínas forjadoras de la patria que permanecieron invisibilizadas ahora son parte del calendario cívico nacional y se recuerda su importante legado. En México tenemos una presidenta inteligente, con arrojo y templanza, y eso ha quedado demostrado en las múltiples decisiones que ha tomado frente a amenazas a la soberanía de nuestra nación. Ante el escenario internacional y las nuevas políticas impulsadas por Estados Unidos, nuestra presidenta ha dejado claro que el pueblo de México decide en su territorio, que somos una nación fuerte e independiente. La doctora Sheinbaum ha tomado decisiones estratégicas y valientes. Nos instruyó a coordinar la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza para ofrecer una recepción digna a nuestras hermanas y hermanos en retorno y ayudarles a empezar de nuevo en su tierra natal.
Del 20 de enero a la fecha, hemos recibido con calidez y humanismo a más de 103,800 personas. Con autoridades estatales se articularon esfuerzos para instalar 9 centros de atención, donde se han brindado más de 591,000 servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica, tarjetas paisano, con 2,000 pesos para que las personas retornadas puedan llegar a sus lugares de origen. Sean incorporadas a programas de bienestar afiliadas al IMSS, obtengan su CURP, acta de nacimiento, vinculadas al empleo, reciban atención del DIF, asesorías en temas agrarias, educativos, traslado a sus lugares de origen, entre otros. Todo lo anterior, la generación de empleos, el mejoramiento de los salarios, los programas dirigidos a la población más necesitada, las grandes obras de infraestructura, las acciones de seguridad y de atención a las causas de la violencia, así como el trabajo coordinado de los 3 niveles de gobierno, es lo que hace posible que en nuestro país haya paz y gobernabilidad. En México hay gobernabilidad. El país atraviesa por una transformación histórica, un auténtico cambio de régimen. Somos parte de un gobierno que le apuesta a la civilidad, al diálogo y a la concertación, que trabaja todos los días para construir un México más justo, democrático, libre y soberano, donde haya igualdad, un gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y el dispendio, que trabaja para lograr el bienestar colectivo, pero en especial de los que menos tienen. En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos 0 corrupción y 0 impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate. Y en este ejercicio republicano de rendición de cuentas, reconocemos el trabajo legislativo de esta honorable Cámara y sus importantes aportaciones para el fortalecimiento de nuestra vida democrática. Su actuación patriótica y consecuente hizo posible que en un año se hayan aprobado importantes reformas constitucionales y nuevas leyes que fortalecen los derechos sociales, así como nuestra sustentabilidad, soberanía, libertad y democracia. Hemos impulsado con determinación el marco normativo que da solidez a la segunda etapa de la Cuarta Transformación. De estos logros, hay uno que define el momento histórico que vivimos: la reforma al Poder Judicial, que representa el cambio más profundo de nuestra democracia en décadas. Por primera vez en México, la ciudadanía eligió directamente a juzgadoras y juzgadores en un proceso electoral inédito. Con esta reforma, la justicia deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Hoy todas las autoridades son elegidas por el pueblo. En este momento también se realizan audiencias públicas para recoger la opinión de la ciudadanía, de especialistas y de todo actor político, social, que desea aportar a la reforma electoral. La Comisión Presidencial en la materia tiene a cargo la tarea de escuchar y concentrar los distintos planteamientos que se hagan para integrarlos en una iniciativa de ley que será puesta a su consideración y en la que ustedes tendrán la última palabra. Las próximas semanas, el Poder Legislativo enfrentará todo el periodo de intensa actividad, dado que se encuentran en análisis la armonización del marco jurídico con la reforma constitucional al Poder Judicial, así como modificaciones en materia aduanera, amparo, propiedad industrial, salud y el paquete económico 2026. Los felicitamos por seguir contribuyendo, como hasta ahora lo han hecho, en profundizar los cambios necesarios para consolidar un país más justo e igualitario, donde prive el ejercicio pleno de derechos. Señoras legisladores, legisladoras y señores legisladores,
En 7 años de gobiernos humanistas, no solo logramos detener el deterioro histórico que heredamos en economía, finanzas, salud, educación, salarios, seguridad, empleo, libertades y en todos los ámbitos de la vida pública del país, sino que lo estamos revirtiendo con honestidad, compromiso y un profundo amor al pueblo de México. Hoy, este régimen se siente, no es cosa de un solo hombre o de una mujer, sino de millones de personas que lo hicieron posible. Nosotros somos un pueblo en el servicio público, por eso nos empeñamos todos los días en erradicar las prácticas que permanecían arraigadas en el ejercicio gubernamental, que tanto daño hacen al país y que socavaron la soberanía del Estado sobre los bienes del dominio público. El bienestar de la gente está por encima de todo. Nos mueve el amor hacia nuestra patria y la convicción personal y colectiva de que fuimos convocados a ser parte de un gran movimiento, de una revolución pacífica que ha dado resultados y que seguirá mientras el pueblo así lo decida. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias por su atención.